Ganó la guerra más famosa de la historia, pero el verdadero castigo no llegó durante la batalla, llegó después. Y lo que empezó como un regreso, terminó convirtiéndose en una condena de casi 20 años. No fue derrotada en combate, no fue capturada por enemigos, fue perseguido por una fuerza invisible, una fuerza que convirtió el mar en un laberinto, y cada decisión lo alejaba más de su hogar. No era el más fuerte de los guerreros griegos, pero su mente fue la que hizo caer una ciudad que se creía imposible de conquistar. Y después de esa victoria, comenzó el verdadero calvario. Esta es la historia sobre un regreso que nunca fue simple, sobre decisiones que transforman la victoria en castigo, y el viaje a casa en una pérdida progresiva de todo lo que se ama. Suscríbete ahora, porque lo que viene no es una historia de guerra, es una historia de supervivencia contra todo pronóstico. Si pensaste en Odiseo, acertaste. Hablo precisamente del rey de Ítaca, el hombre que sobrevivió a la guerra de Troya, pero casi no sobrevive el regreso a casa. La guerra había terminado, 10 años de sangre, fuego y destrucción habían llegado por fin a su final. Los sobrevivientes solo querían una cosa, regresar a casa, pero el mar entre la guerra y el lugar no estaba dispuesto a dejarlos pasar. Después de la guerra, la flota griega zarpó rumbo a casa. El mar era el camino más corto, pero también el más peligroso, y fue precisamente una decisión impulsada por el orgullo lo que lo cambió todo. Al llegar a una isla desconocida, los hombres buscaron alimento y refugio en una cueva, pero descubrieron demasiado tarde que esa cueva pertenecía a Polifemo, un cíclope hijo de Poseidón, y como consecuencia directa, varios de los compañeros de Odiseo fueron devorados. Usando inteligencia, engaños y estrategias, lograron sellar al monstruo y escapar entre las ovejas. Pero lo que parecía una victoria fue exactamente el punto donde comenzó la maldición. El barco ya estaba a salvo, o eso creyeron. El verdadero peligro no estaba en la isla, sino en el orgullo. Desde la distancia, el líder de la expedición revela su identidad y se burla del enemigo derrotado. Polifemo clamó por venganza a su padre, y como consecuencia directa, el mar dejó de ser un camino a casa y se convirtió en un castigo constante. Y desde ese momento, cada isla a la que llegaron fue peor que la anterior. El mar ya no era solo peligro, cada ola parecía responder a algo que hicieron antes. Y por primera vez, apareció una oportunidad de regresar a casa. Después de sobrevivir al castigo del cíclope, la tripulación llegó a una isla gobernada por Eolo, un sabio rey que controlaba los vientos. Allí no había ni guerra ni monstruos, solo orden. Eolo decidió ayudar e encerró todos los vientos contrarios en una bolsa de cuero. El viaje a Ítaca parecía seguro, como si el destino por fin hubiera cambiado. Odiseo recibió el saco, con la advertencia de no abrirlo bajo ninguna circunstancia. Durante días, el regreso estuvo tan cerca que casi se podía ver. Pero lo que parecía la solución terminó convirtiéndose en el punto exacto donde todo volvió a romperse. Debido a la desconfianza de la tripulación, que abrió la bolsa pensando que había oro, el viaje perdió el rumbo y fueron dirigidos a la isla de Circe, la hechicera. Ahí la tripulación empezó a explorar la isla, perdiendo poco a poco su forma humana, y el miedo se convirtió en algo mucho más peligroso que cualquier enemigo. Una ayuda externa permitió revertir lo irreversible, parcialmente, pero la confianza ya estaba rota, y entonces comprendieron que necesitaban ayuda, necesitaban respuestas que ningún vivo podría darles. El viaje ya no era físico, sino mental, porque seguir avanzando sin comprender el destino solo garantizaría la destrucción. Y por primera vez buscaron conocimiento, pero en el lugar equivocado. Descienden al reino de los muertos para encontrar respuestas, pero descubren que el regreso no será un camino, sino que será una acumulación de pérdidas inevitables. Cada decisión ya está marcada por algo que no pueden cambiar. Obtienen advertencias que le permiten evitar algunos errores, pero eso no cambia el destino que ya está marcado. Y aún con conocimiento, el viaje todavía tiene una última trampa. El mar finalmente deja de luchar, y eso es lo más peligroso, porque cuando el peligro desaparece, el tiempo comienza a atacar.
Una tormenta lo deja completamente solo en el océano. Ya no tenía tripulación y llegó a una isla completamente aislada, donde el tiempo deja de tener sentido. Finalmente, gracias a la intervención divina de Hermes, es liberado. Pero cuando vuelve a navegar, ya no era el mismo hombre que partió de Troya hace casi 20 años. Y aún así, el lugar seguía estando lejos. Pero después de todo eso, el regreso aún no había llegado a su fin. Finalmente, tras años a la deriva, el héroe por fin regresa a casa. Pero nadie lo reconoce. Su palacio fue tomado, su identidad perdida. El héroe de guerra regresó como un desconocido. La guerra terminó en Troya, pero la prueba apenas había comenzado. Porque a veces el mayor enemigo no es la guerra, es el camino de regreso a casa. Esta no fue una historia de victoria, es una historia de pérdida progresiva, donde cada decisión acerca al héroe a su propio límite. Suscríbete ahora si quieres descubrir más historias, donde la gloria y la pérdida caminan juntas. Y déjame saber en los comentarios, ¿el destino lo castigó o fue su propio orgullo lo que lo condenó?